Bueno, una de esas noticias que da gusto dar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó hoy por unanimidad un amparo liso y llano por el que Héctor Muñoz, Juan Luis López y Gonzalo García, quienes fueron sentenciados a 50 años de cárcel por secuestro, quedaron en libertad inmediata. Este caso se hizo conocido después de que Netflix hiciera el documental Duda Razonable, en el que se exhiben los errores que hubo a lo largo del proceso. Estos son algunos de esos detalles. Por errores procesales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo liso y llano y ordenó la inmediata liberación de 3 personas, quienes fueron sentenciadas a 50 años de prisión por secuestro. El caso de Héctor Muñoz, Juan Luis López y Gonzalo García se hizo del conocimiento público, luego de que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena afirmó que el Ministerio Público no pudo presentar las pruebas con las que se pudiera demostrar que los acusados eran culpables. El proyecto propone que este asunto se caracteriza por presentar múltiples vicios de debido proceso, todos derivados de una violación fundamental al principio de presunción de inocencia, en su vertiente estándar probatorio. Así, resulta fundado el argumento por la defensa en el sentido de que durante el desahogo de la audiencia del juicio oral se concedió una ventaja indebida a la Fiscalía, supliéndole la deficiencia de la queja y otorgando un peso preponderante e injustificado a sus pruebas y su teoría del caso. Todos los ministros coincidieron en que no hay pruebas suficientes que demuestren la tentativa de secuestro delito que se les acusó a los 3 hombres. Desde mi punto de vista, es evidente que, reitero, que las acciones alegadas al principio de presunción de inocencia es de estudio preferente y que de resultar fundadas, como de hecho lo son, conllevaría necesariamente a reconocer la inocencia de los quejosos y por tanto ordenar su absolución inmediata. La ministra Yasmín Esquivel pidió que se investigue a las autoridades que estuvieron involucradas en la investigación del caso. Esta Suprema Corte no puede quedar callada ante la gravedad de este hecho de haberlos privado de más de 7 años de su derecho a vivir en libertad y a desarrollar su proyecto de vida. No podemos ni debemos guardar un cómplice silencio ante la gravedad y las conductas cometidas en agravio de las personas falsamente acusadas de un delito, ya que tienen derecho a obtener el más alto grado de reparación posible por tan lamentable hecho. Bajo esas premisas, propongo a este Tribunal Pleno se ordene dar vista a las autoridades competentes para que se abran las indagatorias y carpetas de investigación correspondientes a fin de esclarecer las posibles responsabilidades administrativas y penales que en su caso procedan. Tras más de 7 años en una prisión de Tabasco, los 3 hombres serán liberados tras la resolución de la Suprema Corte. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Para seguir tocando este tema, me da mucho gusto saludar a Laida Negrete, ella es productora del documental Duda Razonable. Laida, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Es un gusto estar con ustedes. Es un día muy feliz para nosotros. Sin duda. Oye, tengo que decirte que hace un año, justo en noviembre, que se publicó el documental, me lo eché casi de corrido. Y pues, primero, que hicieron un gran trabajo. O sea, yo me quedé con un nudo en el estómago de todo lo que lograron documentar. Y la duda que me quedó en ese momento es, ¿cómo se enteraron de este caso en específico allá en Tabasco? Mira, Carlos, como muchas veces sucede, son las mujeres los grandes motores para... Quien no haya visto el documental, que por cierto es altamente recomendable que lo vean, ¿cómo podrías resumir la historia de estas 3 personas que hoy fueron liberadas bajo un amparo gracias a la Suprema Corte? Sí, Duda Razonable, que está publicado en Netflix y accesible en todo el mundo, lo que cuenta es una historia de cómo un simple accidente de tránsito terminó derivando en una acusación por secuestro a 4 personas inocentes y condenando a 3 de ellas a 50 años de prisión. Un asunto verdaderamente menor, un accidente de tráfico en una carretera y cómo se van complicando las cosas y un sistema de justicia que es un sistema de injusticia sistemático que lleva a estas personas inocentes a pasar, como vimos ahora, 7 años y medio en la prisión. Y solo a partir de la intervención del más alto tribunal del país, de la Suprema Corte, es que se les reconoce su inocencia. Oye, Laida, en la
producción ya como tal del documental, ¿tuvieron alguna especie de presión, de a lo mejor enfrentamiento con la autoridad, con la Fiscalía de Tabasco? Este es un proyecto que Aida, ya con el antecedente, Roberto, con presunto culpable, ¿no? Que pues ponía de cabeza a nuestro anterior sistema penal, ¿no? El sistema inquisitivo, parece que le dieron otra vez al clavo, con duda razonable, poniendo también de cabeza en que en teoría debería ser un sistema que debería promover mucho más las libertades de quienes entonces llegan a ser acusados por el Ministerio Público. Pero pues, creo que aquí queda más que bien documentado el hecho de que, aunque tengamos este sistema de justicia penal acusatorio, siguen habiendo amplias y muy grandes deficiencias en las fiscalías, digo, no solamente de Tabasco, sino en todo el país. exactamente le das Dices, Laida, creo que me parece lo más valioso, más allá de haber hecho pues sí, publicidad de este asunto y que se haya resuelto en favor de los acusados por la Suprema Corte, me parece que pinta muy bien cómo funciona los ministerios públicos a nivel local para ellos, pues en lo que logran averiguar si hubo un delito o no, mandan a prisión preventiva oficiosa a los que en teoría son los acusados y que pues ahora estamos 7 años después del caso de estas 3 personas que nunca se les probó a ciencia cierta, no más allá de toda duda razonable, no como bien es el título del documental, que ellos eran los culpables. Entonces, para mí, no sé tú qué opinas, pero para mí el documental que hicieron se me hace la prueba más concluyente de por qué debería delimitarse mucho más la prisión preventiva oficiosa. Totalmente, es nocivo y son los gobiernos de todos los colores en prácticamente todas las entidades donde los ejecutivos de estos estados piden prisión preventiva como un recurso automático. Nuestros legisladores no han sido lo suficientemente sensibles y solamente la Suprema Corte es que ha empezado a hacer esta reflexión muy a profundidad. En la discusión de este caso que duró 3 días en la Suprema Corte, en el Pleno de la Suprema Corte, se mencionó varias veces estos temas de prisión preventiva, pero sobre todo de presunción de inocencia. Presunción de inocencia, y creo que también es adecuado el nombre que pusimos al documental Duda Razonable, porque presunción de inocencia significa que tú eres inocente a menos que te prueben que eres culpable, y eso parece una idea simple, pero todavía cometemos muchos errores porque dejamos que la autoridad, con solo acusar, de sentencias o logre sentencias de culpabilidad. Y eso es lo que dejó en claro la Suprema Corte, y con esta decisión unánime hace que los criterios y la extensión del significado de presunción de inocencia se extienda obligatoriamente a tribunales inferiores para casos similares al de duda razonable. Es decir, que otros casos, no solamente los protagonistas de este documental, podrían verse beneficiados con esta decisión de la Corte. Y como vimos, muchas veces los ministros mencionaron este término de duda razonable porque es precisamente el estándar de prueba. Te tienen que probar que eres culpable más allá de toda duda razonable. Y si no, debe absolverse. Sin duda, yo creo que ese es el efecto que más tiene que voltearse a ver, ¿no? El precedente que sienta ya esta decisión de la Corte. Oye, Laida, por último, ¿cuál consideras allá en la producción y realización de todo este documental, cuál consideras que fue como lo más complejo, lo que más te sacó como, como para alzar la ceja y decir, oye, ¿en serio esto está pasando? Pues mira, nunca me deja de sorprender la mediocridad de las autoridades en fiscalías. Y también no me deja de sorprender cómo les permitimos esto y dejamos pasar delitos que están a la vista. Cuando digo que estos son los verdaderos delincuentes del documental, son las autoridades. Y todos estos funcionarios están hoy en posiciones incluso de mayor responsabilidad y de mayor prestigio. Es decir, no hemos logrado siquiera generar la conciencia y pararlos, sino que se reciclan estas. Laida Negrete, productora del documental Duda Razonable, muchas gracias por estar hoy en Referente. Un fuerte abrazo. Gracias por tu atención.